Muy buenas tardes, Latinoamérica. Mi nombre es Agustín Navarro, director académico de Es Libertad para toda Latinoamérica. En este enorme webinario tenemos el enorme placer de presentar a Martín Kraus, académico de Es Libertad, eh, donde es profesor de economía en la UBA. Así que bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien acá, gracias. Me alegra, me alegra. La verdad que es un enorme placer tenerte acá. Por acá pasó también Iván Carrino, entre otros, Alejandro Chafue, en donde empezó a hablar sobre de que la tasa de interés para el resto de los cristianos es usurero, pero para él va a demostrar de que no es así. Y pasaron varias estrellas por acá, y bueno, ahora nos damos el lujo de tenerlo a otra estrella del liberalismo junto con nosotros. Así que, bueno, es buena hora. El tema a tocar hoy es el rol del Estado, ¿no? ¿Cómo le gustaría comenzar? Bueno, si te parece, lo que hacemos es, hago una exposición del tema por una, no más si querés, de media hora y después vemos preguntas, las preguntas que puedan tener los que estén escuchando. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Bien, podemos hacerlo hasta la y cuarto, 18 y cuarto y 15 minutos de pregunta. Bueno, ok, Perfecto, entonces. listo, Dale, sí, 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 ya están varios conectados. Están muy bien, esperando. ok. Arrancamos. Bueno, el tema entonces de la presentación de hoy es algo que todos los que entiendo que están vinculados con Students for Liberty y en general jóvenes, me doy cuenta incluso por los estudiantes que tengo en la universidad, es una pregunta que siempre se plantean y quieren responder acerca de cuáles son las funciones que el Estado debería tener. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado? Bueno, algunos, como bien sabés y sabrá la audiencia, incluso se preguntan si debería haber tal cosa como un Estado, pero eh, dejemos por el momento esa pregunta y preguntémonos, o esta que tiene que ver con eso también, acerca de qué forma, cuál sería el argumento para justificar alguna de las funciones que el Estado realiza. Lo que voy a hacer es un repaso de las justificaciones que se presentan para eso y por supuesto, una crítica. Debo decir que, es decir, lo que voy a tratar de decir es qué es lo que intentó decir o responder desde la economía. La ciencia económica ha podido decir algo y cuando hablo más que la ciencia económica, en realidad lo que llamamos el mainstream, la economía predominante, digamos, en el mundo y en las universidades. En algún momento de la evolución de esta teoría, se produjo algo que tuvo y que tiene aún hoy, desde nuestra perspectiva, un impacto notable, que es un cambio profundo en entender la teoría del valor, por qué las cosas valen lo que valen. A partir de los años 1871, en esa década, se comenzó a desarrollar lo que sería, y entendemos ahora, es la teoría establecida, que es una teoría basada en la subjetividad del valor, es decir, el valor es subjetivo, depende de las valoraciones de cada uno. Bueno, eso como anécdota nada más. Ahí Claro. uno de los principales contribuyentes a esto fue un autor conocido tal vez por muchos, que es Karl Menger, quien además fuera el fundador de lo que llamamos luego la escuela austríaca. No fue solo en eso, otros dos, William Stanley Jevons y Walras, los tres, digamos, contribuyeron a este desarrollo. Bueno, no voy a entrar sobre ese tema ahora, simplemente para decir que a partir de esta contribución, digamos, hubo que replantearse un tema que a los economistas siempre les interesó, que es el tema de la eficiencia. Es decir, cómo
¿cómo definimos eficiencia ahora que el valor es subjetivo? Desde un punto de vista de un ingeniero puede comparar, digamos, dos máquinas que hacen zapatos y decir, esta máquina es más eficiente porque con una tonelada de cuero hace 1000 zapatos, mientras que esta otra hace 500 de la misma calidad. Entonces dice, esta máquina es más eficiente que la otra. Pero bueno, ese es claramente un criterio de eficiencia, pero que va a actuar en la economía son las valoraciones, no simplemente cantidades de cosas que no necesariamente pueden llegar a tener valor. Entonces, se hizo necesario desarrollar algún criterio para evaluar esto. Bueno, esto ocurrió, o por lo menos la economía tomó un criterio de un economista también de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un economista que se llamó Vilfredo Pareto, quien planteó una condición de eficiencia que luego fue llamada y conocida por todos el óptimo de Pareto. Bueno, muy bien, esto vamos a hacerlo de nuevo breve esto, ¿no? El óptimo de Pareto es algo que cuando yo lo diga no va a ser fácil de entender para quien no lo ha visto, pero vamos a tratar de explicarlo. Pareto dice, una situación es más eficiente que otra si alguno ha mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Y se va a llegar a una situación óptima cuando ya no pueda alguno mejorar su situación sin empeorar la situación de los demás. Es decir, él está diciendo, por ejemplo, que si hay dos personas que mejoraron su situación a través de un intercambio voluntario, bueno, acá hay dos que han mejorado, los demás seguimos igual, no ha cambiado nuestra situación. Así que se produzca ese intercambio es una mejora de la eficiencia, una mejora en el sentido de Pareto. Bueno, haciendo breve la historia, y esto requeriría mucho más para dedicarnos, pero haciendo corto esto, voy a señalar que ese punto en el cual el análisis del funcionamiento del mercado muestra que hay un punto de equilibrio entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, es un punto que cumple con esa condición de Pareto. Ahí tanto los que compraron como los que vendieron mejoraron su situación sin que empeorara la situación de los demás. Los demás tenían otras valoraciones y por lo tanto no intercambiaron. Entonces ese punto de equilibrio es además un punto eficiente en el sentido de Pareto. Bueno, la economía, sobre todo ahora ya en el siglo XX, empezó diría como a fascinarse, digamos, con ese concepto, con esa idea del equilibrio, y la extendió incluso más allá. Es decir, si uno puede imaginar un mercado, digamos el de las manzanas, que alcance ese punto de equilibrio, en el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, bueno, uno puede ir un poco más allá e imaginar una situación ideal en la cual todos los mercados estén en ese punto de equilibrio. Bueno, a esta situación ideal se la conoce en la economía como equilibrio general. Y pasó a ser algo así como, no ya un modelo ideal para entender cómo la realidad es, que no es ideal, digamos, obviamente, sino como un modelo que debía alcanzar el mercado, y que si no lo hacía era porque porque el mercado fallaba, porque había algún tipo de fallas, de fracasos en el mercado. Bueno, esto, incluso autores como Mises hablan de la utilidad de esta idea de imaginar un mundo así en equilibrio. Mises le llama economía de giro uniforme. Pero Mises entiende esto como una herramienta conceptual, como dije antes, para entender cómo la realidad no es. Es decir, esto es un poco como plantearse qué es lo que sería el paraíso
para luego darse cuenta de que la realidad de la vida en la Tierra es diferente. El asunto es, bueno, ¿por qué es diferente? Bueno, ahí aparecen, por ejemplo, contribuciones de Hayek señalando de que obviamente la economía no se va a encontrar en ese, aunque permanentemente tiende a ese punto, pero no se va a encontrar en ese equilibrio general porque el equilibrio general demanda o requiere conocimiento perfecto por parte de todos los miembros de la sociedad, todos los que participan en el mercado. Y eso no es posible porque los datos, porque las situaciones van cambiando permanentemente y se va adaptando el mercado a eso, pero cada uno tiene un conocimiento que es parcial y ese conocimiento no está disponible. Sin embargo, la economía que llamaríamos ahora neoclásica, digamos, se quedó con esa idea y el modelo de ese equilibrio general y empezó a encontrar entonces todo tipo de fallas, es decir, situaciones en las cuales no se alcanza ese equilibrio, y como ya dije, nosotros tampoco asumimos que se alcance, por supuesto, porque es nada más que una herramienta mental, eso, pero no algo que va a ocurrir. Pero los economistas empezaron a señalar cantidad de situaciones en las cuales eso no ocurría. A todo eso en términos generales, se le llama teoría de las fallas de mercado. Y va presentando distintas situaciones que, bueno, está bien, existen, algo vamos a ver. Uno podría cuestionar si esto puede ser llamado fallas de mercado, porque muchas veces es que no existen mercados directamente para eso, pero dejémosle por lo menos el nombre que le han dado y Claro, empezaron a claro. encontrar fallas de mercado así de todo tipo. Bueno, eso podría discutirse, digamos, de nuevo, si corresponde llamarlas así, como fallas, etcétera, pero lo más importante de esto es que la economía no solamente se quedó ahí, sino que dio un paso más, señalando de que ese tipo de fallas tenían que ser resueltas por políticas del Estado, políticas públicas. Es decir, acá ocurrió un salto importante, porque entonces ahora se empezó a suponer de que el Estado podía resolver aquello que supuestamente el mercado no alcanzaba para resolver, o era imperfecto o porque no llegaba a ese óptimo del equilibrio general. Ahora había un argumento, digamos, para que el Estado intervenga a través de políticas públicas de forma tal de mejorar la situación, que por esas circunstancias era imperfecta, digamos. Bueno, no solamente eso. Voy a tirar una pregunta que es Sí. hoy en día trending topic en todos lados. La última disposición de Obama fue prohibir los teléfonos Huawei para proteger la industria nacional, algunos dicen para hacer esto, para hacer aquello. ¿Usted cómo ve el rol del Estado en ese tipo de políticas públicas para defender el mercado, ¿no? Uh-huh. Respecto a la teoría que usted está trabajando acá. Sí, bueno, habría que ver cuál es la argumentación que se hace acerca de eso. Por lo poco que conozco de lo de Huawei, hay un argumento o una apelación a una cuestión de defensa, no ya solamente de proteccionismo de la industria local, sino que hay un argumento ahí de que hay un peligro que si esa empresa accede, no sé, a las redes telefónicas de los Estados Unidos, como es una empresa china, va a haber un peligro basado en la seguridad. Entonces, pero vamos a esperar un momento para ver, porque cuál sería la falla de mercado que requiere que el Estado haga algo al respecto. Y si hubiera alguna, el argumento que voy a plantear al final es
¿Es el Estado el que tiene que arreglar eso o el mercado mismo podría encargarse de hacerlo? Cuando hablo de mercado, hablo de acciones voluntarias por parte de la gente. Entonces, pero sigamos con el desarrollo del concepto. Excelente. Aparecieron estas, entonces empezaron a desarrollar estas fallas, dentro de las cuales apareció una, sobre todo, con la cual los economistas pretendieron encontrar un, una justificación, digamos, acerca de lo que el Estado debe hacer y que el Estado no debe hacer. Con esto me refiero, hay otras, que esto daría para mucho más, pero al concepto y a la idea de bienes públicos. Entonces, un economista que luego alcanzó el premio Nobel, llamado Paul Samuelson, desarrolló una teoría dividiendo o planteando que hay dos tipos de bienes, bienes que son privados y bienes que son públicos. Los privados los va a poder proveer el mercado, pero los que tienen características de públicos no los va a proveer y entonces estos son los que el Estado tiene que proveer. Entonces, fijémonos lo que hay acá, hay como una teoría que supuestamente estaría diciendo en forma científica qué es lo que el Estado tiene que hacer y qué es lo que el mercado puede hacer. Es decir, en cierta forma estaría hasta resolviendo la discusión política, porque la discusión política en buena medida se refiere a qué es lo que el Estado debe hacer. Después, como cuando un país va a una campaña electoral, se discute en todo caso, sobre todo la discusión se centra en quién va a ser el encargado, pero antes de eso hay una discusión que es mucho más importante, es encargado de qué. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las funciones que el gobierno va a tener? Bueno, acá aparecieron estos economistas como Samuelson, planteando de que tal vez ellos tenían una teoría que esto lo resolvía científicamente. Entonces, ¿qué estar discutiendo ahí si una cosa o la otra? Acá hay un criterio que dice esto sí y esto no. Bueno, ¿cuál era ese criterio? No voy a entrar mucho en detalle sobre esto, pero hay dos características fundamentales que dividen a los bienes privados de los bienes públicos, que son los bienes privados. Fíjense, esto se puede excluir al que no paga. Y además hay rivalidad en el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado necesita algún mecanismo de poder excluir al que quiere ser un usuario gratuito. Le llamamos free rider a esto. Es decir, imaginen, por ejemplo, a alguien que está vendiendo café en la universidad. Si no puede excluir al que no paga, es decir, si cualquiera puede pasar y llevarse un café, bueno, al día siguiente no va a ir, porque lleva el café, lleva los vasos, lleva el azúcar, y todos vienen, se sirven y se van, mañana no viene. Él vuelve porque existe un mecanismo que le permite darle el café a aquel que está dispuesto a pagarlo. Y entonces, cuando ese mecanismo existe, entonces al día siguiente va a volver con más café, mejor café y así sucesivamente. El mercado provee eso. Pero, diría Samuelson, hay ciertos bienes en los cuales no se puede excluir y por lo tanto el mercado no los va a proveer. Y estos son los que el Estado debe brindar. Y acá entran varios, ¿no? Acá entran, bueno, de hecho la lista cada vez creció más, pero que la defensa, que la seguridad, la educación, etcétera. Y como anécdota todo esto, él puso un ejemplo que después sería bastante histórico, él puso el ejemplo de un faro. Y entonces él dijo, mire lo que pasa con un faro. Si un privado pone un faro, ¿cuál es el problema con que se enfrenta? Que una vez que prende la luz, la ven todos los barcos que pasen por ahí y él no puede decirle a uno, vos la ves porque me pagaste, pero a otro barco le dice, vos no la mires porque no me pagaste. Una vez que envió la luz, la ven todos, hayan pagado o no hayan pagado. Entonces va a haber un incentivo a no pagar y por lo tanto el mercado no va a proveer de faros. Como esto es así, entonces, ¿cuál es la solución? Como los faros son útiles, el Estado utiliza su poder de coerción y de fuerza, aplica impuestos a la población obligatoriamente y pone los faros. Es decir, utiliza su poder para proveernos de cosas que de otra forma voluntariamente nosotros
no lograríamos que se proveyeran, ¿no? Entonces acá tenemos una justificación central de estas teorías económicas respecto de lo que el Estado, la función que el Estado debe tener. Todo lo que cumpla con esta condición de bien público, después hay otras, ¿no? No nos va a dar el tiempo para ver todas, pero esta es una central y tal vez diría la más importante. Bueno, para terminar la anécdota de esto, de cómo fue esta discusión, después en todo caso podemos abrirlo al debate. Poco tiempo después, otro premio Nobel en Economía, un señor que se llamó Ronald Coase, escribe un artículo que titula El faro en la economía. Y le dice a este señor Samuelson, bueno, señor Samuelson, usted escribió este artículo y usted puso como ejemplo de bienes que tienen que ser provistos por el Estado el ejemplo de un faro. Yo le digo que se busque un ejemplo mejor, porque yo estudié la historia de los faros en Inglaterra y durante 400 años fueron privados. Ahora usted dígame qué pasa con su teoría, porque me parece que no logra explicar lo que usted quiere que explique. Y él no se quedó ahí, no solamente estudió esa historia, sino que además respondió por qué era que se podía proveer voluntariamente, siendo que cumplía con esas condiciones que Samuelson decía y que no iba a ser posible. Bueno, hubo dos formas muy simples. Una de ellas es que los dueños de los barcos se pusieron de acuerdo y entre ellos financiaban a los faros. Ponían una cuota mensual cada uno y con eso pagaban la construcción y el mantenimiento de los faros. Eso para los que estaban fuera de la costa. Y para navegar cerca de la costa, resulta que los que ponían luces eran los puertos. Los puertos son, aunque en algunos países sean estatales, como en esta definición son bienes privados, porque pueden excluir al que no paga. Si uno no paga un puerto, bueno, no puede entrar. Y los puertos tienen luces en la entrada, normalmente siempre una roja y una verde, que las usan los que navegan cerca de la costa para guiarse, o sea, actúan como faros para esos navegantes. ¿Y son usuarios gratuitos? Sí, porque no pagan esa luz. Pero el faro al puerto no le importa, porque el puerto quiere dar un buen servicio y atraer barcos a que vengan a su puerto, darles un buen servicio para que puedan guiarse en la entrada al puerto, y por lo tanto va a mantener esas luces ahí, no importa que haya algunos que las usen sin pagar. Es decir, que el mercado, el argumento básicamente de Coase, está ofreciendo estos bienes que tienen estas características en forma perfecta. Bueno, no, ¿verdad? Porque hay algunos que no pagan, pero ahí están. No quiere decir que no pueda proveer ese tipo de bienes. Y por lo tanto, esta argumentación va muchísimo más allá. Bueno, a ver qué otros bienes puede el mercado proveer o cuál efectivamente el mercado no puede proveer. Bueno, fijémonos en esto, por ejemplo. Si pensamos, como decía Samuelson, que los faros no pueden ser provistos por el mercado, la radio tampoco, porque la radio es como un faro. Una vez que emite la señal, no puede excluir a alguien y decirle, usted escuche la radio porque pagó y usted no. La escuchan todos. Entonces la radio como tal no podría existir, porque ¿a quién le cobra? Sin embargo, todos sabemos cómo existen las radios, a través de otro mecanismo. Es decir, lo que hace la radio es financiarse con publicidad. Es lo mismo que hace, no sé, por ejemplo, Spotify. Spotify dice, o Google, ¿cierto? Google te dice todo gratis acá, vení y buscá lo que quieras. ¿Cómo me financio yo? Y bueno, le vendo los 3 primeros que te van a salir o los 4 primeros te pagan publicidad para estar ahí. Y me financio con eso, pero no con los usuarios. Los usuarios entran gratuitamente. Lo mismo lo de la radio. Escuchamos la radio gratuitamente. Eso sí, el costo es la publicidad.
la radio se financia. Es decir, el mercado desarrolló otro mecanismo para resolver ese problema y para proveer esos bienes cuando supuestamente la teoría le decía a Samuelson, no los va a poder proveer. Entonces, es más, sin ir más lejos, no sé de dónde serán los que están escuchando, pero a los que son de aquí, de Buenos Aires, y sobre todo de la zona norte de Buenos Aires, acá es cuestión nada más que de asomarse al Río de la Plata y van a encontrar que todas las boyas que hay ahí para señalizar la navegación son todas privadas. ¿Y por qué? Y porque las pusieron los clubs náuticos. De hecho, las pusieron ahí no solo, no por ninguna especie de fracaso del mercado, sino precisamente por el fracaso del Estado, porque se cansaron de que el Estado no pusiera boyas cuando supuestamente era su responsabilidad, y entonces se juntaron y dijeron, listo, las ponemos nosotros, las pagamos nosotros, las mantenemos nosotros, y tenemos boyas que efectivamente funcionen. Y eso fue lo que ocurrió. Y uno puede encontrar, entonces, como esos ejemplos, muchos otros más, en los cuales uno ve que el mercado está proveyendo bienes que supuestamente la teoría diría que no los puede proveer, y esa es la teoría que se utiliza, o que utilizan los economistas al menos, para decir que el Estado debería estar cumpliendo esta función o la otra. Muchas de las funciones que el Estado realiza, el mercado las provee. Así que, ¿cuál es el argumento por el cual hay algunas que no las proveería el mercado, o voluntariamente no se proveerían y por lo tanto el Estado está obligado a hacerlo? Bueno, no, la verdad que casi no queda casi ninguno que el mercado no esté proveyendo de una forma u otra, o no la haya provisto en algún punto de la historia. Y además, si uno mira muchos de los servicios y bienes que produce el Estado, va a encontrar que son bienes privados, en última instancia, digo, en términos de esa definición. O sea, el Estado termina proveyendo cosas como trenes, líneas aéreas, inclusive la educación o la salud o lo que sea, que son bienes que el mercado perfectamente puede proveer. Entonces, ¿dónde está esta justificación? ¿Dónde está intento, digamos, de dar una definición científica a lo que el Estado deba hacer? Bueno, personalmente yo creo que por lo menos esa teoría económica no logra ese cometido, no logra justificar que ciertas funciones inevitablemente tengan que estar en manos del Estado. Entonces, ¿eso qué? ¿A dónde nos lleva? Bueno, la verdad tal vez es que les esté dando a ustedes algo que sea demasiado útil o no, pero la verdad es que nos lleva de vuelta a la discusión en otro ámbito, en el ámbito donde empezó todo esto, si ustedes quieren, en el ámbito de la filosofía política o de la filosofía moral. Es decir, ahora no camina el argumento de que científicamente se puede decir que esto lo debe hacer el Estado. No va. La verdad que ese intento no prosperó, porque como digo, el mercado también lo puede hacer. Ahora hay que volver a discutir filosofía política y valores. ¿Cuáles son los valores que uno tiene como fundamentales? La libertad, o dirían los liberales, la igualdad de ingresos, dirían, no sé, socialdemócratas o socialistas, y eso es lo que también, ¿no es cierto?, todos venimos discutiendo de una forma u otra, y bueno, y seguirá la discusión. La economía ahí no puede o no puede ofrecer un argumento diciendo esto es lo que justifica al Estado. Simplemente lo que puede hacer la economía, que también lo hace, es mostrar, por ejemplo, en un análisis comparativo, quién
quién es más eficiente haciendo cada cosa, por ejemplo, en términos de servicios de transporte, o incluso de educación o de salud, etcétera, etcétera. ¿Quién es, lo hace el Estado y lo hace el mercado? ¿Quién lo hace en forma más eficiente? O una discusión anterior, una discusión política y moral acerca de si hay algún tipo de justificación para obligar a la gente a financiar cosas que voluntariamente de pronto no estaría dispuesta a financiar. Pero eso, ya le digo, son discusiones que van más allá, son muy importantes, por supuesto, pero van más allá este, de lo que la teoría económica puede aportar, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo que era antes, cuáles son los valores y cuál es el tipo de sociedad en la cual uno quisiera vivir, en una sociedad libre, con mayor grado de libertad, o en una sociedad donde haya un Estado siempre presente, que esté activo en, por ejemplo, en promover la igualdad de ingresos, etcétera. Esas entiendo son las discusiones centrales que hay en nuestro mundo de hoy, ¿no? En fin, la idea mía ahora era simplemente presentarles a ustedes. ¿Por qué? Porque no ya en el ámbito, como les decía, de la política, pero si uno va a buscar la justificación de ciertas políticas del Estado, los argumentos que nos van a presentar, no ya el político, porque no va a hablar en estos términos, porque nadie va a entender nada y no saca ningún voto, pero los argumentos de los asesores del ministro, por ejemplo, van a venir por ese lado. Van a decir, nosotros estamos llevando esta política pública adelante porque el Estado tiene que hacerse cargo porque hay fallas de mercado, etcétera, etcétera. Va a venir por ahí. Ese es el argumento técnico que vamos a encontrar detrás de las políticas públicas. Entonces, la verdad es que cuando se salga a la discusión política, hay que conocer estos argumentos para poder discutirlos y rebatirlos, ¿no? En fin, hasta acá entonces esta introducción y presentación, si te parece, y vayamos tal vez a las preguntas para ver por dónde seguimos. Excelente, excelente, Martín. La verdad que nos están escuchando no solo de Buenos Aires, sino que gran parte del país, de Argentina. Nos están escuchando dos chicos de España que se quedaron a la noche para escucharlo a usted y un par de chicos alrededor de Latinoamérica. Mario Echeverría le manda saludos, Jeffrey Estrada, un crack pone acá. Bien, las preguntas, Muchas gracias. pasemos. Dale. Bueno, ya saben las personas que pueden seguir preguntando, tienen el chat ahí. Dice, en cuestión de educación, por ejemplo, si hablamos en torno a vouchers educativos, ¿cómo Sí. tendría que ser la distribución en vouchers? Sí, ok. Bueno, respecto a los vouchers, primero expliquemos por si alguno no sabe lo que es. Se trata de una forma de financiar la educación pública estatal. No, lo que tenemos ahora en muchos de nuestros países es un subsidio a la oferta, es decir, la escuela gratuita para que vaya la gente que no quiera, no pueda pagar una escuela privada, etc. Eso ha dado como resultado en muchos lugares una educación que no es muy, como es el Estado, ¿no es cierto? No es eficiente, burocrática, etc. Entonces algunos han planteado que esto debería ser al revés, que lo que hay que financiar es la demanda. Y, es decir, habría que, en vez de darle el dinero a las escuelas y que ofrezcan un servicio gratuito, darle el dinero en forma de vales a los padres para que ellos elijan la escuela a la cual quieren enviar a sus hijos, y así ellos son como clientes de la escuela, ¿no? Y las escuelas tienen que entrar en competencia entre sí para atraer esos vales. Bueno, esto se ha aplicado en distintas formas
en algunos países, en algunos estados en los Estados Unidos, en países como Suecia, en países como Chile, hay algo de esto. Eh, y, eh, y el tema es, o la pregunta específicamente, viene a cómo se entregarían esto, cuál sería el criterio para entregar estos vales. Bueno, acá hay variedad de criterios. Los planteo. Hay algunos que sostienen que, bueno, que habría que darle la misma cantidad de vales a cada ciudadano y punto, y que vea si los usa o lo que no. Como todos somos de alguna forma contribuyentes, bueno, entonces todos recibieran eso y después ven si lo usan en una escuela, en la otra, etcétera, etcétera. Hay otros que sostienen que, al igual que como es ahora tal vez la educación gratuita, sobre todo estamos hablando de primaria o secundaria, ¿no? Que esto no debería ir nada más que a aquellos que no tienen la capacidad de pagar una escuela privada. En fin, todo eso es discutible, porque muy bien los otros podrían decir, bueno, pero entonces esta gente está pagando dos veces, está pagando la educación pública a través de los impuestos y después paga la educación privada. Entonces, no es justo, todos tendrían que recibir ese vale. ¿O no? En fin, otros también han sido de alguna forma, o no críticos, porque creo que todo el mundo en el ámbito liberal, digamos, cree que los vouchers serían un mejor sistema que el sistema actual desde ya, porque digamos que empodera a los padres, ¿no? Ahora los que tienen el poder son, bueno, particularmente en Argentina son los sindicatos de maestros, son la burocracia estatal. En cambio, el darle el dinero a los padres ahora pone el poder en los padres, porque ellos pueden, ahora son a los que hay que convencer. Así que de ese lado es un lado positivo. Algunos han señalado que también tiene un lado peligroso porque una vez que empezaste a ofrecer vouchers, se convierte en un programa público que es muy difícil de reducir en algún momento, porque al principio parecía que la idea de los vouchers era una idea transitoria hacia tener simplemente un mercado libre en el ámbito de la educación. Pero el voucher como programa público puede convertirse en algo que, como decía, muy difícil luego de que se reduzca. Por el contrario, va a haber presiones para que crezca. Pero está claro, creo yo, que habría que ver ahí, discutir ese criterio de cómo se entregaría, a quiénes, si en general a todos o nada más que a los de bajos recursos, pero esa es la esencia del programa, ¿no? Yo personalmente diría, bueno, sí, es un tema para discutir. Preferiría cualquiera de esas dos alternativas a la educación pública que tenemos ahora, es decir, la de darle a todos o la de darle a algunos, nada más, cualquiera de esas dos sería mejor de lo que ahora tenemos, porque de todas formas hay gente que igual paga dos veces, está pagando impuestos y así todo, dada la calidad de la educación pública, termina pagando la educación privada para sus hijos, ¿no? Así que, no sé, ahí Perfecto, se hará. perfecto. Sigamos Supongo que con se hará lo que se preguntas puede hacer. porque Perdón, sí, dale. estamos cortitos en tiempo. Creo que yo agregaría hasta una pregunta agregada ahí porque también está el problema de cómo se financiaría esos vouchers, ¿no? Para todo un objetivista es todo un problema financiarse por impuestos, después otro un poco más tranquilo diría, no, saldría de, qué sé yo, de deuda o saldría de esto, saldría de aquello. Es Sí, todo un tema. sí. Bueno, sobre eso vamos a suponer primero que estamos hablando del mismo presupuesto que hay ahora, que Claro, en vez de ir a las escuelas se entrega en forma de vouchers. En principio totalmente. pensemos en eso, ¿no es cierto? Y, o sea que no estamos hablando de ningún cambio ni ningún incremento del gasto. Es el mismo presupuesto que cambia la forma en la cual se destina. Exactamente. Sí, Perfecto. Acá Dan Ayala de México sí. nos escribe, ¿cuál es su opinión respecto a la seguridad y justicia propuesta por los anarcocapitalistas? Bueno, me parece que son ideas interesantes.
son obviamente las más difíciles de contestar. Él ha hecho muy bien en plantear eso y yo no les voy a resolver el dilema ahora. Es decir, como algunos sabrán, hay algunas propuestas anarcocapitalistas que sostienen hasta un modelo, digamos, de provisión privada de justicia y de defensa. ¿Es eso conceptualmente posible? Yo creo que sí, conceptualmente posible lo es. ¿Es eso políticamente probable? Bueno, está claro que no. En este momento eso no tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, es una idea que hay que tenerla allí como eh, interesante, podría ser, pero no sé si en algún momento llegará a hacerse realidad. De hecho, por ejemplo, en términos de justicia, cada vez es más extendido el uso, por ejemplo, de árbitros privados para resolver problemas contractuales. Ahora se ha desarrollado además esta tecnología de los smart contracts o contratos inteligentes con la tecnología del blockchain, o sea que eso haría hasta obsoleto de pronto toda la justicia destinada a resolver ese tipo de disputas. Sería todo un mecanismo basado en blockchain y mediadores o árbitros privados. O sea que hay un mundo por delante que es bastante interesante. Seguridad, en nuestros países hay una enorme cantidad de seguridad provista privadamente, en barrios privados cerrados, en agencias de protección, etcétera, enorme cantidad. En algunos países de América Latina hay más policías privados que policías públicos. O sea que eso es una realidad ya en muchos Qué sentidos. verdad, qué verdad esa. Muy Acá Mario nos hace una pregunta un poco extensa, que es sobre participación ciudadana. bien. Nos dice, ¿en qué medida le corresponde al Estado garantizar un acceso al mismo Estado minimizado? Dice, es decir, que exista una igualdad efectiva y real al momento de que las personas puedan acceder a un proceso de mérito y oposición tomando en cuenta el contexto latinoamericano. A ver si entendí la pregunta. Es Sí, 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 medio. acerca de si en un Estado pequeño, quiénes van a ser los que van a trabajar en el Estado, los que van a ser los funcionarios del Estado, y cómo garantizar algún grado de igualdad en esa selección. ¿Será esa la pregunta? Digo Claro, yo. claro, porque exactamente ahí dice, puedan acceder a un proceso de mérito. Por eso, bueno, En eso es oposición lo que, al contexto latinoamericano, dice. sí, sí, bueno, eso es lo que ha sido muchas veces la política en algunos estados más serios que los nuestros latinoamericanos, en cuanto a quiénes son los que trabajan en el Estado, que son elegidos por concurso, de una forma bastante neutral, que son funcionarios de carrera, que no cambian con los gobiernos políticos de turno. En algunos países, como digo, más serios, esto relativamente ha funcionado. En otros no. Además, muchas veces en nuestros países el empleado público empieza adquiriendo todo tipo de privilegios, por ejemplo, adquiere estabilidad, no se lo puede echar por más que no trabaje eficientemente. Su remuneración, su pago no está atado al resultado que pueda proveer, sino que simplemente con el paso del tiempo le va aumentando el sueldo, eso lo convierte en un empleado muy ineficiente. Todo eso habría que modificarlo. Pero es cierto que habría o tendría que haber algunas reglas bien neutrales para la selección de quienes tengan que ocupar esas posiciones, ¿no? ¿Algo que ver con el public choice? Bueno, sí, claro. De hecho, Public Choice ha analizado cuáles son los incentivos de los funcionarios públicos. Ellos también tienen sus incentivos y sus motivaciones de búsqueda del interés personal. Así que la forma en la cual sean seleccionados y la forma en la cual sean remunerados es muy importante para que dediquen su esfuerzo en los objetivos
para los cuales se los quiere contratar, no para otra cosa, ¿no? Entonces, el diseño de eso no es sencillo, pero de todas formas la conclusión principal del public choice, analizando toda la política, no solamente ahora la de los funcionarios, es que dado los problemas que tiene también y la enorme cantidad de fallas del Estado, bueno, en principio mantengámoslo lo más pequeñito posible para no abusar de los problemas que ya de por sí tiene, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Acá sí, justamente pregunta esto de cómo trabajar en el Estado sin caer en este gigantismo de Estado. Y yo creo que el public choice podría ir. ¿Qué formación recomiendas respecto al public choice y ese tipo de cosas? Para que los chicos ya sepan y vayan Sí, capacitándose. hay algunos textos, supongo que hay algunos en castellano. Yo, lamentablemente, ahora que estoy recordando, recuerdo un par de ellos en inglés, que son como introducciones, digamos, a todo lo que ha aportado esta área o esta escuela en la economía que se llama Public Choice o análisis económico de la política. Habría que buscar ahora, no sé, con Google se encuentra todo, así que ahí yo creo que si buscan van a encontrar. Dos preguntas antes de finalizar. Sí, Una tiene que ver también, vamos a hacer dos en una. dale. Una tiene que ver de que, esta viene de parte mía, podemos entender de que el public choice es parte de la escuela neoclásica, pero también hay un public choice basado en la escuela austriaca. Sí, hay. Es decir, acá, digamos que Public Choice es difícil de encasillarlo en eso. Algunos de sus fundadores, James Buchanan, por ejemplo, ellos tuvieron esa formación. Buchanan estudió en Chicago, pero después era muy cercano a Hayek en muchos aspectos, es decir, era gente con mente abierta y no sujeto a ninguna clasificación así sencilla. Pero es cierto que hay un elemento neoclásico en el sentido de que asume un modelo de individuo, digamos, que es bastante neoclásico. Digamos, ahora hay contribuciones al análisis económico de la política austríaca, sí hay, algunas hay, y son interesantes, pero muchas cosas de lo que dice el public choice son perfectamente aceptables y compatibles con lo que sería la economía austríaca. Excelente, excelente. Vamos a recopilar una última pregunta. Bueno, al parecer no hay. Así que para cerrar, estaría bueno que podríamos cerrar con mucha gente que por lo general en Es Libertad, a nivel Latinoamérica, se estudia mucho lo que es su libro, que es Economía explicada a mis hijos, aunque no Ajá. crea, es un bestseller, Uh-huh. más que por ahí la rebelión de Atlas. Eh, Respecto a esto, ¿qué libros introductorios al liberalismo, tanto económico como político, digamos, podría recomendar usted? Y otros dos, de un poco más avanzado, en donde se pueda tomar temas de tanto micro, macroeconomía, tanto neoclásica o epistemología, o que sean dos básicos y un poco más avanzados, así para todos los gustos y ninguno se quede con la... Claro. Bueno, es verdad, sí. En fin, un poco voy a dar de todo un poco, ¿no? Tanto el área no solamente en el área de la economía, hay muchos libros introductorios, por ejemplo, algunos de ellos muy simples. Estamos buscando en castellano, por ejemplo, hay un par de textos de Manuel Ayau, quien fuera el fundador de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, que yo creo que son buenos textos para introducir principios básicos.
Y luego para seguir un poco más allá, hay libros, bueno, yo no sé si no iría, haciendo un poquito más sofisticado el asunto, a leer algunos clásicos, como los textos de Cantillon, de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Yo se los doy a mis alumnos en la universidad y yo creo que vale la pena leer, uno aprende mucho y eventualmente llegar a leer al final La acción humana de Mises o El hombre, el Estado y la economía de Rothbard. Esos son libros que son los últimos, digamos, manuales de texto, es decir, donde uno puede encontrar, diría, casi todo lo de la economía en un solo libro. No casi todo, porque ya es tan grande lo que hay en economía que es imposible que esté en un solo libro. Pero estos son aquellos libros que traen los fundamentos generales, ¿no? Y más importantes. Así que haciendo un poquito más de esfuerzo, yo creo que esos textos, si bien son muy largos y en alguna forma pesados, pero creo que vale de pronto la pena a quien ha hecho alguno de los primeros pasos seguir con esos. Totalmente, totalmente. Yo creo que es fundamental las dos formaciones, tanto la básica como un poco la intermedia avanzada, porque a su vez uno tiene que trabajar también, entender cómo se generan las crisis, qué puede pasar en un país, qué pasó en el 2008 con, Mm. con las crisis qué pasó en el 30, y bueno, y uno dice, bueno, problema del Estado, problema del mercado, cuál es el análisis de esto, de aquello, cuáles son las burbujas, hasta dónde puede ir realmente un estudiante por la libertad en estos temas, para no Sí. seguir debatiendo también en cosas solamente básicas, sino que dar respuestas a la sociedad que nosotros vivimos, ¿no? Así Así que, es, sí. así que bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, a ver, ahora callen para siempre, quedan apenas unos minutos. Así que bueno, cualquier cosa, le dejas tu correo? El mío. Sí, 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 lo Ah, encuentran por Facebook. ¿Usted cómo hacen sí, para...? sí. Bueno, me encuentran en Facebook o si no, en este que te di a vos, el correo mío de la UBA es mkrause@derecho.uba.ar, o sea que ahí cualquier cosa me pueden encontrar. Excelente, Y excelente. Bueno, chicos, fue un placer tenerlos en este nuevo webinar y los esperamos en la próxima.